Y quiero contarte otra historia muy bonita que se llama Belleza para Vivir. Ahorita que estamos hablando de Xochiquétzal y de la belleza de las flores, porque las flores nos nutren, las flores adornan, las flores desprenden un aroma delicioso que nos inspira. Las flores se abren de día a la luz del sol con la fuerza de la tierra y del agua, pero también se abren de noche. En el campo y en el cielo son ese despliegue de las estrellas, porque recuerda que como es arriba es abajo, y así como tú ves hoy a la Señora de la Noche, a Chalchutlico, en el mar, en el día, en la noche ella refleja esas estrellas en sus aguas maravillosas, en ese mar precioso, salado. Y bueno, esta historia dice así: una mañana llegó a las puertas de la ciudad un mercader y allí encontró a un pordiosero medio muerto de hambre. Sintió pena por él y le socorrió dándole 2 monedas de cobre. Horas más tarde, los 2 hombres volvieron a coincidir cerca del mercado. ¿Qué has hecho con las monedas que te he dado?, preguntó el mercader. Con una de ellas me he comprado pan para tener qué comer, para tener de qué vivir. Con la otra me he comprado una flor para tener por qué vivir. Que no te falten hoy las flores, ni la fuerza de Tlaloc, ni la capacidad de fluir de Chalchutlicue. Que seas como todos estos númenes que te he mencionado. Quiero decirte que hoy vivimos el placer de llegar al florecimiento placentero de todo lo ganado durante nuestra existencia. Sin importar los años que tengamos, siempre estamos en la capacidad de florecer, porque poseemos la voluntad. Y en este rumbo del sur, con Huitzilopochtli, vamos a fortalecer esa voluntad. Vamos a tener determinación para seguirnos cultivando. Luciremos tal cual el regente del signo, Xochiquétzal. Vamos a lucir esa esencia de las cualidades que tenemos, de los dones que se nos fueron dados. Aquí estamos para vivir con gozo, con plenitud, entendiendo que cada experiencia de la vida es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. La vida nos forja a través de las experiencias que nos pone, y en cada experiencia nos pone a los mejores maestros, esos seres con los que convivimos y nos damos cuenta de quiénes somos, porque son nuestro espejo. Así que hoy estamos invitados a tener pensamientos y expresiones floridas y adornar con nuestra presencia cada lugar en el que nos situemos. Hoy estoy muy emotiva y me gusta porque las emociones son parte de la vida. Uno tiene que aprender a pasar de la alegría al llanto, de la tranquilidad al desasosiego. Eso es el movimiento, hay que sacudirse. Ayer hablábamos de las mariposas y del pensamiento que no acepta limitaciones, y hoy hablamos de las flores. Ayer yo les decía, somos granos de maíz que se revientan y se convierten en mariposas. Hoy estas mariposas se han depositado en estas maravillosas flores y van a tomar la esencia de ellas y van a brindarnos la capacidad de volar, de alcanzar eso divino que andamos buscando y que nos habita. Así que el conjuro, bueno, antes del conjuro, y discúlpame que hoy me he alargado un poco más, sé que hoy queremos todo de inmediato, que vivimos a prisa, que queremos que lo que nos compartan sea rápido, breve, preciso, conciso, pero yo no quiero despedirme sin antes leerte unas frases que encontré muy bonitas y que aluden al florecimiento, y dice así:
Si una flor puede florecer en el desierto, tú puedes florecer en cualquier lugar. Matsona Dilwayo. La vida floreciente no se puede lograr hasta que moderemos nuestros deseos y veamos cuán superficiales y fugaces son. Epícteto. Solo podemos florecer cuando estamos verdaderamente arraigados en nosotros mismos. Tenlo en cuenta al viajar. Alexandra L. La vida floreciente es aquí y es ahora. En este florecimiento individual y más aún en comunidad, porque todos los días yo te invito a mi casa, Lilica a compartir, a nutrirte de esta hermosa filosofía de los pueblos del Sema Náhuatl. Así que hoy, Axcan Masemot Tlapowi Tlanquitoa Toyolo. Ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón en esta lengua de los pueblos nahuas. Nehni Chicuey Xochitl. Yo soy 8 flor. Hermosa creación vegetal que embellece, que perfuma, muestra su grandeza, que sin importar el clima, la condición del terreno o el agua, abre sus pétalos. Yo soy Xochiquetzal. Yo soy Xochipili, la fuerza creativa que se manifiesta en todas partes. Más aún yo soy resiliencia, libertad y determinación. ¿Para qué? Para romper mis propios límites, para resurgir, para florecer y fluir al son que me toque la vida. Porque tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, dice la canción, ¿cierto? Y bueno, pues, recuerda que yo soy Lilica Altonac. Suscríbete a mi canal, dame un like y recuerda que Lilica Altonac no te abandona. Y esa soy yo, con todas mis emociones que se descargan hoy, como este Tlaloc, que se vivifican, que se vuelven flores en estas representaciones maravillosas de Xochiquetzal como principio femenino, de Xochipili como principio masculino. Estamos aquí para compartirnos, para ser tona que se brinda a los demás. Así que bueno, pues un placer compartir. Gracias por estar aquí en esta tu casa en donde tú eres el invitado de honor.